En 2018, los Estados Unidos de América se convirtieron en la nación productora de petróleo más grande del mundo. Un año después, se volvió el mayor productor de petróleo, con 123 millones de barriles diarios, superando niveles antes considerados inviables por expertos. Aunque durante la pandemia de COVID-19 los precios del petróleo fueron temporalmente negativos, la producción en Estados Unidos sigue creciendo. Es aún más extraño porque el número de plataformas petroleras activas está bajando. En solo 10 años, Estados Unidos superó en producción petrolera a Rusia y Arabia Saudita, dejando de depender de importaciones y volviéndose la superpotencia global del sector. Estados Unidos ahora produce tanto petróleo que por primera vez desde los años 40 es exportador neto. Esto es muy diferente a los Estados Unidos de décadas pasadas, que dependían crónicamente de proveedores geopolíticamente inestables que podían dejar de venderle al país cuando quisieran. Ahora el país disfruta de su poderosa posición en el mercado global como el mayor productor y consumidor. Esto le da una posición más fuerte en los acuerdos comerciales y lo hace menos susceptible al control del mercado por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. También está asegurando un suministro de energía constante para las industrias pesadas nacionales y los hogares, apoyando la economía en general y el nivel de vida. En una época en la que la seguridad energética es una prioridad en las agendas gubernamentales, el renacimiento petrolero en Estados Unidos ha llegado en un momento sumamente oportuno. Aunque produce más petróleo del que consume, Estados Unidos sigue siendo el segundo mayor importador mundial. Y con la verdad ineludible de que el petróleo es un recurso finito, se estima que a Estados Unidos le quedan reservas para aproximadamente 11 años. La rápida extracción de este recurso natural genera dudas sobre cuánto tiempo podrán mantenerse estos niveles de producción, especialmente ahora que la industria enfrenta preocupaciones medioambientales irrefutables y una competencia cada vez más fuerte de una industria de energías renovables que está madurando, volviéndose más competitiva y preferida por muchos. Como siempre, tenemos preguntas. ¿Cómo Estados Unidos llegó a ser el mayor productor de petróleo? ¿Por qué sigue comprando tanto petróleo? ¿Cuánto tiempo pueden mantenerse estos niveles de producción? Si vemos dónde está la producción de petróleo en Estados Unidos hoy en día, puede que te sorprenda saber que los niveles de producción en realidad disminuyeron de manera constante durante 38 años, desde 1970 hasta 2008. En ese periodo, el mundo se volvió más interdependiente, con menos barreras comerciales y el agotamiento de las reservas de petróleo accesibles en Estados Unidos. A la industria petrolera le resultó más rentable importar de países con más petróleo y menores costos, como Canadá, Venezuela, México, Arabia Saudita e Irak. En su mayor parte, esto funcionó, aunque no perfectamente. Estados Unidos tuvo dificultades para competir contra el poder de cartel de la OPEP en el mercado de crudo, y la OPEP no tenía miedo de usar ese poder. En 1973, el subgrupo árabe de la OPEP impuso un embargo petrolero a Estados Unidos por apoyar militarmente a Israel en la guerra de Yom Kippur contra Egipto y Siria. Los precios subieron de golpe, causando escasez en gasolineras y un límite de velocidad nacional de 55 millas por hora. 6 años después, ocurrió la revolución iraní, lo que provocó otra crisis petrolera y un aumento de precios. La dependencia estadounidense del petróleo de Medio Oriente fue reconocida como una de sus mayores debilidades durante las siguientes 3 décadas, especialmente después de la guerra contra el terrorismo del presidente Bush. En los años 2000, la industria petrolera de Estados Unidos soñaba con acceder al petróleo crudo más difícil de alcanzar, que literalmente estaba justo debajo de ellos, en casa. Pero el problema era que estaba atrapado en formaciones rocosas compactas, sin tecnología disponible para extraerlo de manera rentable a gran escala. Tras décadas de prueba y error, a inicios del siglo XXI, el equipo del magnate energético Jorge Mitchell y la formación Barnard Shale lograron el avance crucial. Se descubrió que el petróleo crudo de esquisto podía extraerse a niveles comercialmente viables, fracturando la formación rocosa y aflojando el petróleo usando una mezcla específica de agua, arena y productos químicos. La fracturación hidráulica en pozos horizontales mejoró mucho los resultados, permitiendo extraer más petróleo a menor costo con un solo pozo. A inicios de los 2000, el auge del esquisto creció con operadores independientes respaldados por capital privado, que adquirieron tierras e invirtieron en nuevas tecnologías. La industria petrolera recibió una nueva oportunidad. En Texas, la cuenca pérmica se volvió uno de los campos más productivos del mundo. En otros sitios, las economías rurales cambiaron totalmente. Dakota del Norte, donde está el esquisto Bakken, vivió una fiebre del oro moderna con empleo, altos salarios y crecimiento urbano. Los pueblos de Bakken, como Wilson y Watford City, atrajeron tanta mano de obra que Dakota del Norte fue el único estado con población más joven en 2021 que en 2010.
El estado tuvo la menor tasa de desempleo nacional de 2008 a 2014 y un gran superávit fiscal por sus ingresos. Durante este tiempo, la industria petrolera estaba sufriendo por su propio éxito, ya que las instalaciones de almacenamiento de petróleo se llenaban a su máxima capacidad a un ritmo alarmante. Cushing, el centro de almacenamiento en Oklahoma y referencia mundial para precios del petróleo, alcanzó un récord de 69 millones de barriles en 2017. El auge en Dakota del Norte terminó tan rápido como empezó, deteniéndose el crecimiento en 2015. De manera sorprendente, Texas ha seguido rompiendo récords históricos de producción desde que comenzó el crecimiento en 2010, con una producción que se ha multiplicado por 5 desde entonces. Este estado produce el 43% del petróleo crudo en EEUU. El fracking creció tan rápido que aparecieron obstáculos inesperados. La falta de arena se volvió el principal obstáculo para la producción al ser necesaria para fracturar rocas. En general, la tecnología revolucionaria de la fracturación hidráulica y la perforación horizontal se extendió como pólvora por todo el país. El efecto fue notable, con la producción aumentando 258% desde 2008 hasta hoy. Aunque aún se usan técnicas tradicionales de extracción de petróleo, el fracking ahora predomina y produce 2/3 del petróleo en Estados Unidos. ¿Por qué el fracking ha sido tan exitoso en Estados Unidos comparado con países como Canadá o Argentina? Ayuda a que el país tenga grandes formaciones de esquisto, recurso natural para el fracking que muchos otros países no tienen. Estados Unidos, al ser el origen de la nueva tecnología, aprovechó su ventaja pionera usando su fuerza laboral calificada y oleoductos existentes para transportarla. El rápido escalamiento se debió a incentivos privados, ya que los dueños de tierras arrendaron fácilmente sus terrenos a petroleras por un entorno regulatorio favorable. No olvidemos a los capitalistas de riesgo e inversionistas privados en EU que aprovecharon para financiar nuevas empresas. ¿Lo odias o lo amas? La adaptabilidad y el dinamismo que provienen de los incentivos privados en un país con derechos de propiedad legendarios significa que simplemente atrajo más inversión a esta nueva industria. Ahora, Estados Unidos produce lo suficiente para igualar sus propios niveles de consumo, dado el historial accidentado de inestabilidad del mercado por el comercio de petróleo y el aumento de las tensiones geopolíticas últimamente. Podrías esperar que Estados Unidos esté usando su propia producción de petróleo para abastecer su propio consumo de petróleo. Aunque sorprendentemente, Estados Unidos sigue siendo de los mayores importadores de crudo, solo detrás de China. Las importaciones de petróleo son el 41% del consumo, y aunque los niveles han disminuido desde que comenzó el auge del fracking, las importaciones siguen siendo sorprendentemente altas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El crudo obtenido por fracking en el país no es apto para gran parte de las refinerías de Estados Unidos. No todo el petróleo es igual. Los depósitos de crudo tienen una variedad de propiedades químicas y físicas que determinan el proceso de refinación necesario. Durante el siglo XX, la infraestructura de refinación de Estados Unidos se desarrolló para procesar petróleo pesado y agrio, lo que, sin entrar en demasiados detalles, significa que era denso y tenía un alto contenido de azufre. Esto se debe a que Estados Unidos importaba principalmente petróleo de México, Venezuela, Arabia Saudita y Canadá. Esta infraestructura ha tardado décadas en construirse y perfeccionarse. Pero el petróleo crudo que Estados Unidos está produciendo ahora a través del fracking es un petróleo ligero y dulce, lo que significa que es menos denso y tiene un bajo contenido de azufre. Muchas refinerías en Estados Unidos, especialmente en la costa del Golfo, no pueden procesar este tipo de petróleo. Las compañías petroleras podrían invertir en desarrollar nuevas refinerías o expandir las actuales para aumentar la capacidad y así poder procesar el petróleo obtenido por fracking. Pero esto representa una enorme inversión de capital, con un horizonte de tiempo muy largo antes de que cualquier nueva refinería esté operativa. La industria no sabe cuánto tiempo va a durar la era del fracking, y con el avance lento pero inevitable hacia las energías renovables siempre presente, la incertidumbre sobre la duración del fracking hace que cualquier inversión en infraestructura a gran escala en la industria sea extremadamente riesgosa, especialmente cuando se espera que la inversión tome muchos años en siquiera volverse utilizable. Así que la solución óptima para la industria ha sido exportar el exceso de petróleo de fracking que no puede refinar y, a cambio, importar el crudo pesado y agrio para el cual ha sido diseñada la infraestructura de refinación. Esto ha generado flujo constante para la industria, impulsando su crecimiento y apoyando la seguridad energética de aliados en Europa. Tras la prohibición del petróleo ruso, que ahora es el principal destino de las exportaciones estadounidenses, para Estados Unidos hay otro beneficio estratégico en este comercio. El petróleo ligero y dulce del fracking es más caro que el pesado y agrio, ya que requiere un proceso de refinación menos complejo, ya que, al final del día, normalmente producen los mismos productos petroleros al mismo precio, hay más valor agregado al refinar petróleo pesado y agrio en comparación con el petróleo ligero y dulce. Por lo tanto,
al vender el crudo más caro y procesar el crudo más barato, Estados Unidos está maximizando el valor que retiene, tanto del comercio petrolero como de la refinación más compleja. Esto protege empleos, ingresos y ganancias en Estados Unidos. Y sí, ha habido ganancias. ExxonMobil y Chevron, las mayores petroleras de EEUQ, tienen sus mayores ganancias en 10 años. Esto se debe en parte a factores globales, como la recuperación de precios tras la saturación de Arabia Saudita en 2014 y el aumento repentino en 2022, por las sanciones al petróleo ruso tras la invasión de Ucrania, pero esas salvedades son el punto. Las supermayores petroleras estadounidenses y la industria se beneficiaron porque tenían acceso a petróleo de fracking valioso y fácil de vender. El crecimiento petrolero en Estados Unidos en 16 años muestra que la riqueza petrolera no asegura prosperidad económica. Y en docenas de otros países alrededor del mundo ha ocurrido exactamente lo contrario. Sería ingenuo asumir automáticamente que Estados Unidos es diferente. El recurso es finito, y las formaciones de roca de esquisto en algún momento se agotarán. Entonces, ¿cuánto tiempo se pueden mantener estos niveles? ¿Y cómo se puede conciliar el auge en la producción de petróleo? Por el calentamiento global, el avance de energías renovables y metas de emisiones netas cero, la industria petrolera de EEQU vive una etapa de consolidación. Se cree que los años de auge terminaron y ahora se prioriza la eficiencia. Mercados con grandes inversiones iniciales en infraestructura presentan importantes economías de escala. La compra de Exxon por $60,000 millones de Pioneer Natural Resources, el mayor productor en la cuenca pérmica, y el acuerdo de Chevron por $53,000 millones para GCC, las supermajors aprovechan su poder financiero para maximizar ganancias y economías de escala, ya que las reservas son abundantes. En 5 años, las empresas de petróleo y gas en bolsa en EETU bajaron de 65 a 41. Adquirir competidores con derechos sobre tierras petroleras permite lograr eficiencias con pozos horizontales más largos. Es una tendencia en la industria que ha elevado la producción por plataforma petrolera. La Administración de Información Energética de EEUU prevé que la producción de crudo y condensados llegará a su máximo en 2030 y se mantendrá así por décadas. Aunque esto es prometedor, el fracking permite extraer más rápido que los métodos tradicionales, lo cual es una ventaja y una desventaja. Esto explica por qué la producción ha aumentado tan drásticamente en tan poco tiempo, y también por qué hay preocupaciones para el futuro, porque significa que las reservas pueden agotarse más rápido. Según las estimaciones de las reservas de petróleo, Estados Unidos técnicamente solo tiene 11 años restantes al ritmo actual de producción. Ahora, esto ocurre porque estas estimaciones excluyen la mayoría de reservas obtenidas por fracking y solo consideran las accesibles con tecnologías tradicionales. Pero aún así, esto resalta que esta industria ya está viendo el final y está tratando de sacar lo que pueda mientras pueda. Predecir los niveles futuros de producción es aún más difícil por las presiones políticas. La nueva administración federal ha mostrado claro apoyo a la industria, pero en un mercado donde las inversiones pueden tardar décadas en dar frutos, esto sigue siendo algo que pesa mucho en la mente de los inversionistas. El gobierno podría buscar endurecer la regulación y frenar la producción de petróleo por varios factores ambientales. El petróleo crudo es una de las mayores fuentes de emisiones de CO2 en el mundo. El producto final libera dióxido de carbono, y la quema de gas natural en el sitio para reducir presiones subterráneas implica que se queman combustibles fósiles como subproducto, no para su uso real. Esto ejemplifica el desperdicio y la contaminación del aire, agravados por el fracking, que suele causar fugas de metano, un gas con efecto invernadero 30 veces mayor que el dióxido de carbono. Si esto no fuera lo suficientemente malo, utiliza una enorme cantidad de agua dulce y el bombeo de aguas residuales en los pozos pone en riesgo la contaminación del agua subterránea local. Por estas razones, se han implementado prohibiciones completas o moratorias sobre el fracking en muchas economías avanzadas, e incluso por algunos estados individuales de Estados Unidos. Tras volver al Acuerdo de París en 2021, Estados Unidos se comprometió a lograr 0 emisiones netas de carbono para 2050, lo que obliga a las grandes petroleras a reinventarse invirtiendo en energías renovables. Un sector en crecimiento con el tiempo a su favor. La industria petrolera también está bajo amenaza de la energía nuclear, que ha pasado de ser el enemigo público número 1 a convertirse en un componente insustituible en la lucha por alcanzar las emisiones netas cero. El gobierno de Estados Unidos ha declarado que triplicará la energía nuclear para 2050. Ahora bien, por supuesto, nadie puede predecir el futuro, especialmente con un nuevo gobierno que fue elegido en gran parte por su enfoque en objetivos a corto plazo. Estados Unidos sabe que no puede depender del petróleo para siempre, pero por ahora sigue reinando. Ahora, la importancia de la revolución del fracking en Estados Unidos sobre la dinámica económica es solo una pequeña parte de la historia. Aunque esta industria fuera improductiva, la independencia energética seguiría siendo valiosa,
Por las tensiones diplomáticas en el mercado petrolero, este suministro es ahora más importante. Hicimos una segunda parte de este video en nuestro canal hermano, Context Matters, que analiza la revolución del fracking en EU desde una perspectiva política global. Puedes hacer clic en ella en tu pantalla. Gracias por ver, amigo. Adiós.